Los Juegos Olímpicos son la máxima competencia deportiva en la que se enaltecen valores como la excelencia, la amistad y el respeto. Cada atleta es un ejemplo a seguir por su disciplina, dedicación y constancia para lograr sus objetivos. Bueno, casi todos son ejemplares, porque innegablemente han existido casos de quienes prefirieron irse por el camino fácil sin pensar en su reputación. Por eso esta vez en Deportrip te contaremos sobre los deportistas más tramposos en la historia de las Olimpiadas, pero antes te invito a suscribirte al canal para que te sumerjas por las historias más apasionantes del deporte. Comenzamos con la considerada como una de las más tramposas de la historia de la gimnasia, la china Dong Fanxiao, aunque muy probablemente muy mal aconsejada. La pequeña fue parte de un plan por parte de la delegación asiática para sacar ventaja. La gimnasta de aparentemente 17 años fue fundamental para que el equipo femenino chino ganara el bronce en Sydney 2000, pero su edad parecía sospechosa para los jueces. Lo más sorprendente de este caso es que tardó una década en concluir, pues fue en el año 2010 que el Comité Olímpico Internacional determinó despojar al país asiático de aquella medalla de bronce por presentar a una gimnasta con edad menor a la permitida. La presea otorgada al equipo femenil pasó a Estados Unidos. Se evidenció que Dong Fanxiao tenía 14 años en esa justa veraniega y no 16, como establece el reglamento. El sudafricano Cameron Van de Borg destacó en la natación, siendo especialista en el estilo braza. Durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012 conquistó el oro en la prueba de 100 metros braza. Sin embargo, una polémica declaración que dio al diario Sydney Morning Herald dio mucho de qué hablar. Cameron confesó haber realizado una serie de patadas adicionales en la salida. Recordemos que los aleteos de más son un movimiento ilegal que, de haberlo visto, los jueces habrían descalificado al sudafricano, ya que a los nadadores solo les permiten realizar un aleteo en la salida antes de emerger a la superficie. Pero la polémica no acabaría ahí, pues el nadador expresó lo siguiente: si no lo haces, te quedas atrás. No es lo más ético, pero no estoy dispuesto a sacrificar mi desempeño personal y 4 años de trabajo duro para que alguien que esté dispuesto a hacerlo se salga con la suya. No cabe duda que el sudafricano no tuvo miedo de nada, ni siquiera le importó recibir críticas por su actuar. La que ves en pantalla es Marion Jones, exatleta estadounidense especialista en pruebas de velocidad y salto de longitud. Tuvo un desempeño trascendental en Sydney 2000, donde ganó 2 medallas de bronce y 3 de oro. Se convirtió en la primera mujer en ganar tantas preseas en las categorías de atletismo en unos juegos, pero toda esta gloria conseguida se manchó con los rumores del uso de esteroides, lo cual la atleta negó en todo momento. Sin embargo, en 2007 fue ella quien destapó la verdad, pues admitió haber consumido esteroides mucho antes de los Juegos de Sydney. Jones tuvo que asumir las consecuencias, fue despojada de sus medallas, le prohibieron competir durante 2 años y sentenciada a 6 meses de prisión por mentir a los fiscales federales que investigan el uso de sustancias que mejoran el rendimiento. Algo similar sucedió con Ben Johnson, exatleta canadiense que durante los Juegos de Seúl 1988 ganó el oro en el sprint masculino de 100 metros lisos, rompiendo un récord mundial. Desafortunadamente, dio positivo por esteroides poco después de la carrera. Aunque fue despojado de su medalla, se le permitió competir tras 2 años, aunque nuevamente le fue descubierto el uso de sustancias prohibidas en 1993. Después de esto fue suspendido de por vida. Johnson reconoció el uso de esteroides desde 1980. Curiosamente, estas artimañas no solo perjudicaron su propia trayectoria, sino que también perjudicó a terceros, como el caso de Carl Lewis, quien fue condecorado en esa prueba de los 100 metros en Seúl, la cual había conquistado el canadiense, el tramposo canadiense. Y es que desafortunadamente el dopaje nos ha dado varias decepciones. Recordemos algunos de los más escandalosos. Por ejemplo, Nesta Carter, al dar positivo en la prueba de dopaje en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, provocó que el equipo jamaiquino de relevos 4%, liderado por Usain Bolt, perdiera la medalla de oro. Otro caso muy sonado fue el de Rusia, pues recordemos que a finales de 2019, la Agencia Mundial Antidopaje concluyó que Moscú había alterado la información de los laboratorios de control mediante la implantación de evidencias falsas y había eliminado los archivos que permitían dar a conocer los casos de dopaje positivo. Esto provocó que la bandera y el himno ruso no estuvieran presentes en eventos como los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. La rusa Tatiana Levbeyeva conquistó 2 medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en salto de longitud y triple salto, pero le fueron retiradas por dar positivo al uso de sustancias prohibidas. Eso fue lo que arrojaron sus análisis a los que se sometió en la capital china.
La que ves en pantalla es Michelle Smith, nadadora irlandesa que obtuvo 3 medallas de oro y una de bronce en 1996 durante los Juegos Olímpicos de Atlanta. Desafortunadamente, más tarde se descubrió que había utilizado alcohol para manipular su muestra de orina para evitar un resultado positivo en su prueba, un caso deshonesto sin precedentes. Ahora te contaré sobre el primero en dar positivo a sustancia ilícita. Recordemos que 1968 fue el año en que los atletas debían hacerse una prueba de sustancias prohibidas antes de las competencias. Fue en esa edición en México donde el pentatleta sueco Hans Gunnar Liljenwall se vio obligado a devolver la medalla de bronce, la cual ganó en la categoría de tiro, pues salió positivo a alcohol. Después el sueco explicó que bebió 2 cervezas para estabilizar sus nervios antes de la prueba. Así podríamos continuar con una lista de deportistas que buscaron sacar ventaja para conseguir llegar al podio, pero no acabaríamos. Sin duda el uso de estas sustancias será un tema de nunca acabar. Quiero saber cuál es tu opinión en cuanto a esto, te leeré en comentarios. Continuamos con el caso de Madeline de Jesús, originaria de Puerto Rico que competía tanto en salto de longitud como en la carrera de relevos. La caribeña sufrió una lesión en el tendón de la corva durante su intento en salto largo en los Juegos de Los Ángeles 1984. Temerosa de no poder competir en el relevo de 4x400 metros en la siguiente ronda, y para no perjudicar a su equipo con su rendimiento, pensó en un plan tan brillante como deshonesto, el cual consistía en ser reemplazada por su hermana gemela Margaret, quien también era atleta y observaba la competencia desde la tribuna. Parecía que Madeline se iba a salir con la suya, pero su entrenador se dio cuenta, lo informó a las autoridades de la justa deportiva y retiró a todo el equipo de la carrera. Ahora bien, las trampas no solo se dan a nivel individual. Para muestra, el siguiente ejemplo que involucra a los equipos de bádminton de China, Corea del Sur e Indonesia. Sucedió en Londres 2012, cuando 8 participantes de las naciones antes mencionadas quedaron descalificadas. ¿El motivo? Simple y sencillamente, el equipo chino perdió a propósito para evitar cruzarse con equipos con los que sostenía una gran rivalidad. Sin embargo, la pareja de Corea del Sur se dio cuenta y bajo las órdenes de su entrenador hicieron lo mismo. De hecho, hay versiones de que lo que el estratega dijo puntualmente fue: si las chinas se tiran al piso, nosotros también. En este escándalo también estuvieron inmersas representantes de Indonesia. Aquí imperó la idea de no enfrentar en la siguiente ronda a parejas fuertes, reservando esos choques para una hipotética final. Increíble. La prueba de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002 nos dejó otro ejemplo de que esta clase de artimañas no solo se dan individualmente. La pareja rusa conformada por Elena Beresnaya y Anton Sikarulits recibieron su sanción una semana después de la competición. ¿Pero qué fue lo que hicieron? Se informó a los oficiales olímpicos de posibles irregularidades que involucraban a un juez francés, quien más tarde admitió sentirse presionado por la Federación Francesa de Patinaje Artístico para ponerse del lado de la pareja rusa. Al final este juez fue suspendido y la pareja de Elena y Anton tuvo que compartir el oro con quienes eran los favoritos, los canadienses David Pelletier y Jamie Salé. No crees que porque la mayoría de los casos que hemos visto datan de los 90 para acá, significa que las trampas solo han ocurrido en épocas más recientes. No, para nada. Y para ejemplo ahora te hablaré sobre Frederick Lors, corredor estadounidense quien en las Olimpiadas de 1904 ganó el maratón con un tiempo de 3 horas y 13 minutos, aproximadamente 15 minutos por delante de su rival más cercano. Su conquista parecía irrebatible. De hecho, ya se había fotografiado con Alice Roosevelt, la hija del presidente, y se estaba preparando para la ceremonia de premiación, pero alguien se dio cuenta de que se había perdido casi la mitad de la carrera. Decidió seguir avanzando a bordo de un automóvil. Bajó del coche antes de llegar al Estadio Olímpico. Varias personas se dieron cuenta de su acto desleal y comenzaron a abuchearlo. Por eso, aunque llegó en primer lugar, no recibió medalla, obviamente. Decidimos colocarlo en esta lista porque Lors es el primer tramposo registrado en la historia del deporte. Finalmente te hablaré sobre uno de los fraudes más grandes en el boxeo olímpico sucedido en Seúl 1988. El contendiente surcoreano de peso medio ligero, Park Si-hoon, casi fue noqueado 2 veces y amenazado con la descalificación por no defenderse adecuadamente en un embate contra su rival estadounidense Roy Jones Jr. Pese a que se vislumbraba una derrota para Park, imagínate la sorpresa del público cuando Si-hoon fue coronado como el ganador por los jueces. Más tarde, una investigación descubrió que 3 de los 5 jueces que
que habían dado su decisión a favor del surcoreano fueron recibidos y agasajados por funcionarios de la nación de Park Si-hoon días previos al evento. El boxeador surcoreano no fue culpado por estos hechos, pero los jueces fueron suspendidos. Hasta aquí llegamos con la lista de deshonestos en las Olimpiadas. ¿Cuál crees que ha sido el deportista más tramposo en la historia de Juegos Olímpicos? Te leo en los comentarios. Si el video te gustó, te invito a dejar tu pulgar arriba, así como compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo haces y activar la campana de notificaciones para que te enteres de nuestros nuevos contenidos. Hasta la próxima y nos vemos para un nuevo viaje por el apasionante mundo deportivo.